Ok, muy bien. Página 11, la base del juicio de Dios. Base del juicio de Dios. Ahora, el juicio de Dios, punto 1, es justo, conforme a su carácter, no el nuestro. Él mismo es el estándar moral. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué? La gloria de Dios, Romanos 3:23. La conciencia, punto 2, la conciencia moral que el hombre tiene es en sí todo lo necesario para condenarlo. Romanos 2, versos 15 a 16. La conciencia moral que el hombre tiene en sí es en sí todo lo necesario para condenarlo. Versos 15 y 16 de Romanos 2, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Número 3, hay quienes dicen que las conciencia es como un grabador que un niño empieza a llevarlo desde el nacimiento y que se prende solo cada vez que él hace una decisión o toma una decisión moral. Cuando un niño dice eso no es justo, no me deberían tratar así, es registrado. En el juicio final de todo lo que se debiera hacer sería reproducir la cinta y preguntarle si ha vivido conforme a los principios de su propio código o estándar moral. Y esto nos lleva a Romanos 2 otra vez. 4. Dios nos juzga de acuerdo con nuestro propio estándar o nuestra propia norma. Romanos 2, versículo 6. 1 a 6 lo explica. Dice, por lo cual, Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y luego Dios dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Casi 30 veces en las Escrituras, si no me equivoco, leemos declaraciones parecidas. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras o pagará a cada uno según sus obras. Recibiremos lo que hemos cosechado, sembrado. Y punto 5, el hombre no será juzgado. A ver, esto está bloqueando aquí. El hombre no será juzgado por Dios sobre la base de lo que no conoce, sino por lo que sí conocía y no obedeció. Y punto 6, nuestras propias obras nos condenarán. Mateo 12, versículo 36 y Lucas 12, versículo 2 y 3. Mateo 12, 36. Dice, mas yo os digo, que Jesús dijo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio. En Lucas 12, versículo 12, 2 y 3.
Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Eso digo, amigos míos, perdón, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, lo que habéis hablado al oído en los aposentos. Ya leí eso. Verso 2. Porque nada ha encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Nuestras propias obras nos condenarán. Ahora, el punto 6, la culpa del hombre fue establecida. Y a continuación siguen las únicas alternativas que tenemos para solucionar el problema del pecado. Primero, alternativas, anótenlas. Hay un progreso aquí. Dios no es justo. El hombre no está perdido. ¿Ok? Volviendo, estoy inventando verbos acá. Volviendo a las primeras preguntas. Si Dios condena al que nunca escuchó el evangelio, entonces no es justo. ¿Ok? Dios no es justo. El hombre no está perdido. ¿Está? Y por tanto, tampoco, ¿están listos? Are you ready? ¿Seguimos? Sí. Punto B. El hombre no tiene sentido. Él no es responsable. Vamos con esto, que por el tema de negar la creación y lo que vemos en la creación y el eterno poder y deidad de Dios, lo detenemos en nuestra injusticia, la verdad. Entonces el hombre no tiene sentido, no es responsable ante un creador, porque no hay creador. Entonces, punto 6, pero sí el hombre tiene sentido, deberíamos tener un Dios justo. Si el hombre tiene sentido, y querríamos decir que sí, tiene sentido, deberíamos tener un Dios justo. Y si Dios es justo, Él debe juzgar el pecado. Si Dios es justo, Él debe juzgar el pecado. Si el hombre tiene sentido, deberíamos tener un Dios justo, y si Dios es justo, Él debe juzgar el pecado. ¿Listos? Conclusión. Si los paganos no necesitan a Cristo, tampoco nosotros. Si los paganos no necesitan a Cristo, tampoco nosotros. Ok, ¿seguimos? Omar, ¿está listo? ¿Listo? Ok. En Romanos 1, versículo 20 y versículo 32, volviendo a Romanos, versículo 20, otra vez dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de la cosecha, de modo que no tienen excusa. El versículo 32, después de una lista de 23 pecados nombrados en los versículos 29 al 31, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hay 7 verdades básicas que se aplican a todos los hombres en toda época, en toda su sociedad, en todo lugar. Primero, la percepción que el hombre tiene de Dios. La percepción que el hombre tiene de Dios. Las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La percepción que el hombre tiene de Dios, que el creador y que hay un Dios. Punto B, el entendimiento que el hombre tiene de Dios. La cosa invisible de él, su eterno poder y deidad. Esto es lo que todos entienden y lo reprimen, lo apagan, lo rechazan, lo detienen con injusticia. Punto 6, la responsabilidad que el hombre tiene ante Dios, de modo que no tienen excusa. La responsabilidad que el hombre tiene ante Dios. No tienen excusa. Y punto D, el entendimiento que el hombre tiene del juicio divino. Si quienes habiendo entendido el juicio de Dios, verso 32, la primera parte. Y punto E, el entendimiento de su propia culpa. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entendimiento de su propia culpa. Y la persistencia del hombre en pecar. Dice, no solo las hace, sino que se complacen con los que las practican, que es el punto G, el compañerismo con hombres pecadores. El compañerismo con hombres pecadores. Pastor, me Sí. faltó una palabra del punto D. Es tu problema, joven. Qué malo. Juicio divino. Ahí está, listo. Muchas gracias. Perdóname, hermano. Ok. Ante todo esto, ¿qué es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es, primero, ¿están conmigo la página 12? ¿Están listos todos? Sí. Veremos, creo que podemos ver todo esto acá. Es entender el estado perdido del hombre. Romano 3:10 dice, no hay justo, ni aún uno. Romano 3:23 dice, por cuanto todos y están destituidos de ¿qué? La gloria de Dios. Es nuestra responsabilidad entender, ¿están condenados todos? Entonces vamos a esa pregunta, con que comenzamos. ¿Puede Dios condenar al pagano que nunca ha escuchado de Jesucristo? ¿Es justo? Ok. Sí. Es llamativo como la palabra responde a estas preguntas inquietantes, ¿verdad? Punto B.
con la responsabilidad de entender el estado perdido del hombre, de entender la provisión de Cristo. La provisión de Cristo. Dice Romanos 5, versos 6 al 8, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entender la provisión de Cristo. Cristo murió por nosotros. Y entender, punto C, la deuda del creyente. Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo expresó esta deuda. Deudor de predicarles el evangelio. Nuestra deuda, nuestro deber, tal cual. En Romanos 10, leemos de la necesidad de instrumentos humanos. Verso 13 a 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Tema punto 2. Dios se limitó voluntariamente al uso de instrumentos humanos. Podemos decirlo en esta manera, la mano de Dios tiene dedos humanos. Tenemos varios ejemplos. El caso del eunuco en Hechos 8. Leemos que el Espíritu Santo llevó a Felipe a hablar con él. ¿Por qué no le habló directamente al corazón el Espíritu Santo? El caso de Cornelio en Hechos 10. ¿Quién apareció a Cornelio diciéndole que enviara a Jope a buscar a Pedro para que viniera a predicarle? No. No, tampoco. Era un ángel que habló tanto a Cornelio como apareció a Pedro en la visión. Sí. Ahora el tema era, ¿por qué el ángel que habló con Cornelio, diciéndole que envíe a buscar a Pedro, por qué no le predicó el ángel? Porque Dios no hace eso. Él utiliza a seres humanos a predicar a seres humanos. ¿Recuerdan Lázaro y el rico? El rico estando en Hades, alzó los ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham y le dice, Abraham, padre Abraham, envíe a Lázaro a volver a hablar con mis hermanos para que ellos no vengan acá. ¿Y qué dijo? Tienen a Moisés y a los profetas. O sea, la palabra de Dios. Óiganos a ellos. No, no va a escuchar aún si van de los muertos. Nuestra responsabilidad es responder conforme a nuestra habilidad y oportunidad.
Por ejemplo, las personas que conoce el hermano Omar y con los cuales él habla en el día por su trabajo, yo por ahí jamás les voy a conocer. Y lo mismo con cada uno de ustedes. Yo tengo conocimiento que por ahí ustedes no van a conocer tampoco. Según nuestra habilidad y oportunidad. Cada oportunidad. Ezequiel 3:18 dice, y tú no le amonestares ni le hablares, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. También en Hechos 18, versos 6 y 26, el apóstol Pablo dijo, estoy limpio de la sangre de todos, refiriéndose a eso. Ahora, el enfoque del cristianismo es primero el estado perdido del hombre. Tal cual. El estado perdido del hombre y la compasión de Dios. Número 2. Cristo dijo a los discípulos en Juan 4:35, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y él dijo en el versículo 36 que habrá una recompensa. El estado perdido del hombre y la compasión de Dios. Y la compasión de Dios nos ayuda a nosotros a tener compasión también. Ahora, tenemos enemigos a nuestra responsabilidad. ¿Están listos? Matías, ¿está listo? Sí. Omar. Tenemos dos que vamos a nombrar. El primero es el egoísmo. El egoísmo. Por ser egoístas, no pensamos en la necesidad de otros, sino en las nuestras. Pero tenemos que calificar eso porque las necesidades nuestras son pocas. Las llamamos necesidades que son realmente deseos. ¿Ok? Cristo dijo que hay dos necesidades básicas del hombre. Abrigo y alimento. Son necesidades básicas. Todo lo demás uno puede vivir sin eso. Yo necesito la computadora para mi trabajo. Es un deseo, es una buena herramienta. Necesito mi vehículo. Es linda herramienta. Las posesiones deben ser eso, herramientas para poder realizar lo que es la voluntad de Dios en cuanto a nuestras vidas. Pensamiento. La verdad es, punto B, por ser egoístas no pensamos en nuestras necesidades, sino en nuestros deseos. Y por lo tanto, la pregunta, ¿es el estado eterno del alma de una persona más importante que tu preocupación con tu comodidad? Yo tuve que luchar con esta pregunta en lo personal, interior, profundo, hace varias semanas atrás cuando fui al impenetrable. Comodidades no habían como las que tengo en casa. Y uno llega a entender cuánto le gustan sus comodidades. Y cuanto más pasan los años, tanto más aún. Es el estado eterno del alma de una persona más importante que mis comodidades. Punto 2, es más importante que tu preocupación con tus entretenimientos.
tus entretenimientos, sean lo que sean, o tu diversión, número 3. Todo esto entra en el egoísmo. El egoísmo, primer enemigo. Segundo, y puede haber otros que podemos pensar, pero los agrupamos aquí en 2. El materialismo. El materialismo. Porque es realidad que por ser materialistas no pensamos en lo que tiene valor eterno, sino en lo temporal. En lo temporal. ¿Cómo? Sí, pero es que lo iban a matar. Sí, sí. Piensen conmigo, ¿qué es lo que más los que tienen vehículos acá estarían más enfadados porque alguien rayó la pintura de tu vehículo o porque esa persona va al infierno? Seamos honestos. Sí. Ajá. Oh, tu vecino ha dejado basura en las veredas al lado de tu puerta y los perros desparramaron la basura. ¿Cómo hablarías a tu vecino que tiene un alma eterna y por ahí no escucha el evangelio de ninguna otra persona excepto a vos? ¿Cómo cambia la forma de pensar, verdad? Sí. Porque cuando leemos esto, por ser materialista, no pensamos lo que tiene valor eterno, sino lo temporal y nuestra autosantidad surge y dice, no, pero obvio, pienso más en el alma de una persona que en mis posesiones, pero estos ejemplos que recién nombré, ¿ok? Punto B, por ser materialista ponemos más importancia en cosas que en personas. Por eso, yo como pastor, cuando veo a ese muchacho romper un banco en la iglesia, le voy, agarro por el cogote y lo sacudo y digo, ¿qué estás haciendo? Esa es la casa de Dios. Ese chico nunca vuelve más y no quiere saber más del evangelio, porque este pastor es malo. Se preocupa más por el banco o lo que sea que por mí. Sí. Ufta. Sí. Punto 6 es el estado eterno del alma de una persona más importante que tu preocupación con tus posesiones o tu preocupación con tu progreso o tu preocupación con tus planes grandiosos o por ahí ambiciones. Son enemigos a nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. Y me acerco a ella y digo, o sea, quiero decir que me puedo hablar del evangelio. Pero cuando la miro, quiero hablarle, me pongo nerviosa, o no voy, me parece así, y siempre estoy así contigo, por eso me hablando por esa situación. ¿Y qué es el enemigo en ese caso? Creo que el rechazo, porque ya muchas personas que ya he hecho pruebas y hablando y me rechazaron. Ok, entonces, ¿qué sería?
comodidad, porque me pone muy incómodo, ¿verdad? Ok, ¿qué es la solución para esto? La compasión. De ver a otro como Cristo nos ve. Ok, ¿qué está en la próxima página? Un tema nuevo. Entonces debemos parar y tener un examen o prueba, o perdón, oportunidad de sumo gozo, ¿verdad? Me está acá pidiendo compasión. Yo no entiendo eso. Ok, vamos a darles una oportunidad para sumo gozo en 2 semanas. ¿Qué les parece? Entonces pueden repasar y repasar y repasar. Y la semana que viene le voy a decir, esto no debería ser. ¿Qué va a haber en la prueba? Puede ser que lo diga. Mateo 28, 18 al 20, eso sí. Y Marcos 16, 15, eso estará en la prueba. La semana que viene. No, la otra semana, perdón, la otra semana. Y habrá otra cosa que necesitan también saber. Como, por ejemplo, la definición de la misión de Dios. ¿Tá? Y conceptos en cuanto a la misión y misionero. Cosas así. ¿Quién llama a la persona que sea misionero? ¿Cuál de la persona de la Trinidad? ¿Ok? ¿Quién comisiona y suelta al misionero? La iglesia local comisiona y suelta. ¿Qué es la meta del misionero al ir a otro lugar? Con miras a... Y con miras a... Ok, pero con miras a... Eso, reproducir su iglesia. Okay. Y los 2 testimonios en Romanos 1, 18 al 20 que vimos esta noche son la conciencia y la creación, testimonio a la realidad de la revelación de Dios a todos los hombres. A ver, conozcan la definición de lo que es la misión de Dios, su deseo de glorificarse a sí mismo por restaurar su propia imagen en el hombre perdido por medio de la salvación. Esa, de la misión de Dios. Ya la primera cosa que vimos esta noche en repaso. La base sobre la que Dios nos juzga. Nuestro propio estándar o norma. Y todos infringimos nuestra propia norma o estándar. Y habrá alguna cosa más. Y por ahí el lunes que viene hablaremos un poco más en cuanto